Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Para esto tenés que saber que todos estamos involucrados en una guerra y esto es una batalla que tenemos que aprender a pelear. Por eso, qué maravilloso. Volvamos lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Volvamos a leerlo. Esto es para los soldados de Cristo. Y yo creo que aquí hay soldados porque todos los creyentes somos soldados del Señor. He peleado la buena batalla. No es pelear cualquier cosa, hermano. No es vivir peleando contra el primero que se te aparece. No, es estar preparado. El soldado, miren, el soldado se tiene que preparar para el frío, para el calor, para el desierto, para la selva. Y hemos hablado tiempo atrás de las batallas externas. Porque, hermanos, hay batallas que son externas, que tienen que ver con jerarquías espirituales de un grado muy, muy impresionante, de alto rango. Que en los originales habla de archis, principales, habla de exousias, potestades, luego habla de neumáticos poneiros, que son huestes espirituales de maldad, y nombres que son raros. Alguien dirá, ¿qué está hablando? Bueno, es como figuran esos nombres, pero son entidades espirituales que hay que enfrentar. Pero primero, y yo quiero retomar algo que tiene que ver con las batallas internas, porque si nosotros primero logramos vencer las batallas internas que cada uno tenemos, que tienen que ver con la buena batalla que habla Pablo aquí, hermanos, los otros, sin subestimar y sin, pero lo otro lo derrotás con facilidad. Hay muchas jerarquías que aparecen, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay otras que en griego se llaman tseirón, que son los que aparecen en Apocalipsis como si fueran fieras. Pablo dice, incluso cuando les escribe a los Efesios, dice, contra fieras batallé. Son esas mismas fieras que cuando el Señor Jesucristo está siendo tentado, cuando está en el monte de la tentación, mira, acompáñame a Marcos, quiero mostrarte en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, ahí habla algo justamente acerca de esto. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, a ver cuál es el versículo. Versículo 13. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Déjenme decirles algo, estas fieras son entidades espirituales también. Es que, hermanos, miren, hay un ambiente espiritual, hay un mundo espiritual que es terrible. Hay un mundo espiritual que está en contra. Por eso yo te digo que todo creyente está involucrado en una guerra. En esto hay tiempos donde Dios en su gracia, en su misericordia, Él nos cubre, Él nos guarda. Porque te aseguro que si por un instante el Señor abre los ojos espirituales y te deja ver lo que se mueve en el mundo invisible, yo creo que más de uno, porque es terrible. Es terrible. Miren, en esos tiempos que les contaba con el pastor Rubén, hace tiempo que nos juntábamos a orar, el Señor dejó ver, pero algo hasta horrible a la vista, algo
no sé cuál sería la palabra, pero están al acecho esas entidades, pero te tengo que decir que no te pueden tocar. Esas entidades no te pueden tocar. Y gloria a Dios. Es más, Juan, cuando está allí en Apocalipsis, y él dice que cuando lo ve al Señor glorificado, Apocalipsis 1:17, él dice, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, no temas, porque yo soy el primero y el último, y soy el que estoy vivo, pero estuve muerto. No tengas temor, yo tengo las llaves, no los pueden tocar. ¿Y saben qué es lo impresionante, mis amados? ¿Saben qué es lo impresionante? Que el Señor Jesucristo nos ha delegado esa autoridad. Él nos dio esa exousia, Él nos dio ese poder, y como dice en Lucas, yo les delego esta autoridad. Hollaréis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero entonces, quiero apuntar a lo que tiene que ver con las batallas internas, porque yo creo que eso es fundamental. A veces uno es como que se quiere meter en cosas y son delicadas. Miren, hay un pasaje que hemos leído y que quiero volver a buscar en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Qué maravilloso es el Señor, qué bueno es el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque Él nos envuelve, Él nos cuida, Él nos guarda. Y yo creo que estas batallas son las internas, son las más, no sé si llamar importantes, pero recuerdo cuando el Señor le manda a Noé a cubrir el arca con brea, dice primero por dentro y luego por fuera. A Moisés le dice, el arca la vas a recubrir con oro, pero primero por dentro y después por fuera. A los fariseos le dicen, limpian primero el plato y el vaso por dentro. Luego el resultado va a ser por fuera. Porque esas entidades espirituales Dios ha dado autoridad. Claro que a veces uno queda cansado, hermanos. Yo recuerdo, miren, ni bien nosotros llegamos. ¿Sabe cuál era una de mis oraciones? Yo oraba así al Señor, porque a veces nosotros somos bueno, mejor no busco nombres, pero yo le decía, Padre, los que desprecian en todos lados, los que nadie los quiere, los peores de los peores, envíalos acá. Hermanos, oigan esto. La pastora sabe. Y empezaron a llegar, pero y gloria a Dios por lo que, pero hermanos, mire, dos casos le digo solamente, los que llegaron aquella vez. No sé si contárselos. Igual se los cuento, total, uno no da nombres y no están aquí. Dos que llegaron, pero no juntos, en un periodo de tiempo separado. ¿Saben dónde vivían? En los cementerios. En el cementerio que está ahí al lado del agua. Pero hermanos, el Señor, pero no por nosotros, el Señor derramaba un poder y una unción. Claro, terminábamos extenuados. Y después, entre paréntesis, cambié mi manera de orar. Ya no oré más, así tráelos, igual siguen llegando. No, gloria a Dios.
Ahora viene usted, yo le doy gloria a Dios, gracias al Señor. Pero esas batallas externas, con todo lo terrible que puedan ser, Dios ha dado autoridad. Pero el tema es que en ese pasaje que les quiero leer en Hebreos, capítulo 12, versículo 4, me parece que es, dice, a ver, Hebreos 12, 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Déjenme decirles algo primero. Parecería, o si uno lo lee ligeramente, que aquí lo que está diciendo es, ustedes no resistieron hasta la muerte. No resistieron hasta morir. Pero hay algo, Dios no le va a estar hablando a muertos. Por ejemplo, a los que fueron comidos por leones o a los que fueron ahorcados. Dios no les va a estar hablando a ellos. No, nos está hablando a nosotros. No habéis resistido hasta la herencia, hasta la genética. Hermanos, hay cosas que nos pasan, hay cosas que suceden. Y yo sé que muchos de ustedes tienen esas luchas, esos tremendos problemas y que no quieren saber nada con eso, pero que cada tanto es como que eso vuelve. Y eso aparece y no se sabe por qué. Cuando empezamos a ver el contexto y algunos versículos, lo que Dios nos está recordando es que hay una genética, hay cosas que nos las han habilitado en algún momento. Es como que nacemos, gloria a Dios por los que vienen de una cuna cristiana, tienen ventajas maravillosas. Pero la gran mayoría que no viene así, es como que viene con una especie de bomba de tiempo, que en algún momento se puede despertar a manera de droga, de alcohol, y ahí uno está batallando y no quiere saber nada, y por eso la importancia también de la administración, de poder batallar esas cosas. Y que salgan a la luz, que salgan a la luz. Porque yo creo que muchas luchas que pueden tener algunos con algunas áreas y que tal vez no saben de dónde vienen, están muy ligadas a todo esto. Mire, recuerdo hace también muchos años, nosotros con otro hermano y había una anciana allí en el norte. Hacíamos liberación. Empezó a venir tanta gente que cada uno estábamos en una habitación separada. Pero claro, a veces liberando y pasando mucho tiempo liberando, pero a veces de manera incorrecta. En el sentido de que ahí no había o no conocíamos algunas herramientas y qué sé yo, de repente un varón liberando a una mujer, solos. Y una de las tardes, yo estaba atendiendo a una persona en un lugar porque eran casos que llegaban bien delicados. Y de repente empiezo en la habitación, pues estaban pegadas las habitaciones. En la habitación de al lado, el hermano que estaba liberando justamente a una mujer, esta mujer en un momento le cambia la voz. Eso no era nada, pero le empieza a hablar y le dice, yo soy el que te entregaba todas las mujeres y tengo muchas más. Claro, estaba en liberación, pero empezó a gritar, hermano, parecía Tarzán. ¡Ah! Claro, después fuimos y nos juntamos y él nos contó. Entonces empezamos a hablar con él y él empezó a abrir su corazón en algunas cuestiones que tenían que ver con la administración y cosas que todos, alguno se puede manifestar de una manera, otro en otra, en otra, pero son cosas que tienen que ver con batallas
internas. Batallas internas. Alguien a lo mejor quiere servir a Dios, se dispone a servir a Dios. Es más, hasta se toma el versículo, a lo mejor el pasaje que dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Está bueno. Pero luego sigue, eso creo que está en 1 Timoteo 3. A ver, porque ahí dice algo, en 1 Timoteo 3 dice algo. A ver si es ahí. O 2 Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Bien, aquí está. Mirá cómo dice, leamos el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero ahora leamos el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hermano Fabián, pero a mí me llueven las mujeres por todos lados. ¿Qué hago? Quiero servir, anhelo, pero hay que ministrar, hay que batallar. Esos son conflictos. Y a veces, por causa de no prestar atención o creer que no necesitamos, que somos autosuficientes o de autojustificarnos, podemos caer en errores, yo les llamaría horrores terribles, hermanos. Saben que había bueno, puedo dar el nombre porque él lo contó. Un evangelista que a mí hace muchos años yo lo miraba, lo daban creo que los días domingo en la televisión. A mí cómo me gustaba escucharlo, hermanos. Pero él era muy evangelista. Para él solo cuando venías a Cristo ya está, no necesitabas más nada. No necesitabas ministrarte, nada. Él decía que todo lo demás. Y a este evangelista muy conocido, muy famoso, un día lo encuentran saliendo de un hotel con una mujer, con una prostituta. Y llegaron todas. Bueno, creo que hicieron una película porque le hicieron también algo, pero él en un momento se pone a hablar. Estoy hablando de Jimmy Swaggart, un siervo de Dios que yo creo que Dios lo ha restaurado y gloria a Dios que lo ha levantado nuevamente. Ya está anciano, el otro día lo escuchaba cantar. A mí me gustaba mucho oírlo. Pero él en un momento, cuando le hacen una especie de entrevista, él dice que en realidad desde chico él tenía ese problema. Y él reconoce que sí le pagaba a las mujeres, pero que no tenía, discúlpeme que hable esto, pero recuerdo lo que él dijo. Él dice que solo les pagaba para que se desvistan. Ahora yo me pongo a pensar, él se puso a combatir algo que él no sabía, el tema, por ejemplo, de la administración. Yo estoy seguro que si él hubiera ministrado y hubiera presentado todo eso delante de Dios, en privado incluso, Dios lo hubiese bendecido. Y lo hubiera guardado. Entonces, yo creo que hay batallas que necesitamos pelearlas. Y aún esas son algunas de las batallas, como Pablo le dice a Timoteo: mira, van a haber momentos que vas a padecer, vas a sufrir penalidades. Porque algunas tienen que ver con lo interno, con esas cosas que traes como incorporadas. Gloria a Dios. Entonces déjenme decirles algo antes de terminar. En estas batallas, muchas que tienen que ver con esto, que tienen que ver con el pecado está acechando. Pero el pecado no puede entrar a menos que nosotros le abramos la puerta. Así que, damas y caballeros, ladies and gentlemen, primer round de esta batalla contra el pecado. Génesis capítulo 4, versículo 7. Dios le habla a Caín, un versículo que hemos leído, pero había una versión que habíamos visto, creo que era la Biblia al día, que, a ver... Sí, Génesis 4, versículo 7, en la Biblia al día voy a leer.
¿Le interesa que le lea esto? ¿Le gusta que hable de esto? No, hermano, mejor hábleme del festival de Cosquín. Gloria a Dios, el Señor te está equipando para que seas ese guerrero, esa guerrera de Cristo. Dice, si hicieres lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Como diciendo, el pecado está acechando, está ahí, ni bien abrís la puerta y salís. Pero vos lo podés dominar. Porque mientras se presente de esa manera, puede venir a manera de tentación. Ay, hermano, no, como me dijo una vez, una persona me dijo, o sea, estábamos hablando y me dio a entender como que no era tentada. Y yo le dije, entonces sos mayor que el Señor Jesucristo. Porque el Señor fue tentado en todo, pero Él no pecó, gloria a Dios. Y justamente por eso Él nos auxilia en la tentación. Pero nosotros, y esta es otra batalla, nosotros lo podemos dominar, lo dice la Biblia, hermano, no lo estoy inventando yo. Y es parte de las batallas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer frente a eso, miren, el tema del pecado es muy amplio, por eso les decía hoy antes de empezar la prédica, que hay temas que parecen fundamentales y unos como que los da, a veces parecería que se dice, sí, para principiantes, el nivel 1 del... Hermanos, son temas muy profundos, que tienen muchas aristas, y que nosotros, si el Señor dice que nosotros podemos dominarlo y ejercer un dominio sobre eso, un control, yo le creo al Señor. Y cada uno tiene que revisar y empezar a levantarse con las armas que Dios nos da y dejar de autojustificarnos y empezar de alguna manera. Así como dice, la ciudad de Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Dice en Josué, capítulo 6, versículo 1, que Jericó estaba bien cerrada. Nadie podía entrar, ni nadie podía salir. Jericó, recuerdo, yo había leído por muchos ejemplos, en Jericó se dan una serie, en Jericó está Bartimeo. Jericó es una figura de nuestra alma. Y yo creo que, como dice allí en Josué 6.1, una de las cosas que tenemos que hacer en esta batalla es cerrar nuestro Jericó, cerrarlo, y cuando digo cerrarlo, cada uno sabe, no estar prestando el oído a personas que son murmuradoras, que están en oposición, que levantan chisme, que te vienen a hablar mal de otros, que están en contra de la doctrina, que están en contra de la iglesia, que están en contra del Señor. Porque si no cerrás Jericó ahí, esa batalla lo más probable es que la pierdas. Y alguien dirá, pero nada que ver con las otras. No, sí, todas tienen que ver, porque el pecado es pecado, hermanos. Entonces, Dios nos está entregando herramientas, Él nos da armas para que las internas primeramente, nosotros las podamos detectar y ahí poner el hacha afilada, hermanos, y que sean extirpadas de raíz. Saben que algunos, por ejemplo, se jactan o, qué sé yo, a mí me han llegado a decir, hasta con orgullo, y a ver, yo no voy a hablar mal de nadie, que se entienda esto. Pero algunos no, mi bisabuelo vino aquí en la época, no había nada y hasta conquistó. Con todo respeto, por ejemplo, en la campaña del desierto, se violaban mujeres, se mataron niños. Yo no estoy aquí acusando, pero a veces algunos se llenan la boca hablando de ese abuelo, de ese ancestro, ¿y qué sabes quién era él? A no ser que te hayas criado, pero todo eso. No, hermano, es que mi abuelo sí fue duque
Buckingham. No, el mío fue conde, el conde Drácula. Hermano, a veces nosotros nos aferramos o nos arraigamos a algo y sinceramente el Señor vino a darnos una nueva vida. Y si Dios dice, aún no han batallado hasta la genética, hasta la sangre, hasta esa herencia contra el pecado, yo siento que Dios nos está dando armas gloriosas. No tengo nada contra tu abuelito, tus padres, tus bisabuelos, pero tal vez ellos por ignorancia o no por ignorancia pueden haber cometido errores, cosas, y la realidad es que Dios advierte, Él es un Dios celoso y Él te ama, pero de una manera maravillosa. Y qué importante es que Dios nos dé estrategias para poder confrontar algunas de las batallas, algunos de los conflictos que constantemente tenemos que atravesar. Yo creo que es importante saber que nuestra guerra, nuestra pelea, nuestra batalla no es contra todos como lamentablemente muchos piensan. Hay gente que vive enojada con todo el mundo, que tiene conflictos con todos. No, la palabra es muy clara allí en Deuteronomio capítulo 20, cuando salgas a la batalla contra tu enemigo, por más que sea muy grande, por más que sea numeroso, no tengas temor porque yo estoy contigo, dice el Señor. Claro, hay que creer y luego avanzar. Creer y creerle a Dios. Y saber que hay batallas que son externas, hay batallas que tienen que ver con entidades, principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, fieras. Todo esto tiene que ver con entidades espirituales, pero también hay conflictos internos. Hay batallas con cosas que muchos desconocen, pero que las traemos. Por eso tantas personas entran en una especie de ciclo que se convierte en un círculo vicioso. Pero Dios lo puede revertir y hacerlo un círculo virtuoso. A veces son cosas que heredamos de padres, de abuelos, de ancestros. Esto dice la palabra y es real. Así como se hereda el color de ojos, de pelo, la manera de caminar, eso se trae en la genética. También hay influencias espirituales. Pero gracias a Dios, que nosotros podemos cortar con todas esas herencias vanas, no con cosas materiales. Eso no se corta con dinero, con oro, con plata, con piedras preciosas. Eso solo se puede anular, deshacer, desbaratar con la sangre preciosa de Jesucristo. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos muy pronto en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rothenberg.